La mañana de aquel sábado transcurrió entre la rutina y en medio de tantos movimientos coordinados nos encontrábamos nosotros, esos a los que suelen llamar novatos y a los que todos miran como un peligro inminente. Y es que aquellos ojos vigilantes del personal de servicio y de nuestra docente nos hacen ver como aún nos falta un gran camino por recorrer. Y aunque pareciera que es solo una cuestión de experiencia y un poco más de lectura para que nos digan enfermeras y enfermero, la realidad es que a veces se necesita mucho más que eso. Y lo entenderíamos al conocerlo, a él, un paciente hospitalizado por un postoperatorio de revascularización miocárdica, y a quien llamaremos Antonio para mantener su privacidad. Al ingresar a la habitación se observaba una vez más ese cuadro repetitivo de una cama hospitalaria, pero que se desdibujó cuando iniciamos con nuestra valoración. Nuestras voces querían transmitir seguridad y confianza. Quizás nuestras mentes incrédulas creían que Antonio sería como aquellas personas a las que habíamos intervenido en los últimos días. Pero él solo usaba su voz para decir frases cortas. La angustia nos hizo esperar. Tratábamos de jugar con las preguntas para ver en cuál de ellas Antonio se decidía ser más expresivo, pero su mirada se veía triste, reflejaba frustración, dolor y desespero. Su esposa, entre tantos silencios, buscaba responder a nuestras preguntas, que aquel hombre solo asentaba con la cabeza. Tras varios cruces de palabras, decidió contarnos su historia de enfermedad, la misma que nos dejó sin palabras. Antonio había sido diagnosticado como positivo para SARS-CoV-2. A consecuencia de esta enfermedad, fue llevado a UCI por neumonía y por consecuencia de esta misma desarrolló enfermedad coronaria multivaso. Pero esto no fue lo único que le trajo a Antonio la enfermedad de moda del 2020. Pues no solo se había llevado su apariencia de hombre sano y al cual tenía tan afligido, también era la muerte de uno de sus compañeros de habitación, que en una de sus hospitalizaciones, tras un descuido, decidió quitarse la vida, y eso le partió el alma. Su situación económica tampoco era la mejor, pues como él bien lo decía, él vivía del rebusque y esta pandemia le había cortado las opciones. Y a pesar de, como él dice, el gran apoyo de su esposa e hijos, no es suficiente para controlar su ansiedad y tristeza. Ante este relato solo podía quedarnos incógnitos para escuchar cada palabra, porque si bien era la primera vez que teníamos un testimonio de una persona quien había adquirido el virus, y sí, no lo podíamos negar, el solo escuchar esa frase, como cualquiera en este momento, nos llenaba de miedo. Pero al escuchar cada cosa que nos comentaba Antonio, nos hacía ver que el virus no era un juego, y que ser enfermera tampoco, porque a veces no es suficiente el conocimiento, no saber qué decir, qué actuar, porque quizás ese momento él requería una voz de aliento o alguien que le permitiera expresar de una mejor manera. Ese día, tras completar nuestra valoración, nos despedimos de aquel buen hombre, con la esperanza de que el día siguiente estuviera de mejor ánimo, pero ese día fue dado de alta. Días después nos volvimos a comunicar con Antonio, pero el panorama fue aún más desalentador, pues tras un mes de cirugía, el dolor no calma y empeora en las noches, la herida está infectada, lo cual complica su situación, pues de no hacer efecto el tratamiento antibiótico, Antonio nuevamente tendrá que ir a hospitalización.